El día de hoy continuamos con el estudio del capítulo 5 de Juan. A partir del versículo 22 llegamos hasta el 29. Y cuando uno lee esta sección, más lo que ya hemos visto anteriormente, uno puede preguntarse, ¿cómo es posible que haya personas que niegan el hecho de que Jesús es Dios? Es más, algunos dicen que Jesús nunca dijo eso. Cuando vemos esta sección, vamos a ver cuántas veces y de distintas maneras Jesús está afirmando eso. Lo más probable es que las personas que dicen esto no han leído el Evangelio de Juan, ni mucho menos otras partes de la Biblia. Así que el día de hoy estaremos enfatizando el hecho de que Jesús es Dios a través de lo que el mismo Señor dijo acerca de sí mismo. Empecemos entonces. Y aquí tenemos entonces esta noche la sección de Juan 5, versículos 22 al 29. Vamos a encomendar este tiempo en las manos del Señor. Queremos darte gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos de reunirnos. Como siempre estamos agradecidos porque tenemos vida eterna, porque nuestros pecados fueron perdonados, porque Cristo pagó por ellos. Su sangre fue derramada, Él pagó el precio por la remisión de nuestros pecados. Y te damos gracias que ahora seguimos estudiando el Evangelio de Juan y como siempre pedimos tu ayuda, tu dirección para entenderlo, para asimilarlo y para practicarlo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues bien, vamos a iniciar con la presentación acá y ya estamos listos. La semana pasada terminamos con el versículo 21, en el que Jesús afirma que tiene el poder de la resurrección, así como el Padre lo tiene. Y fue una manera más de afirmar que Él es Dios. Si ustedes se recuerdan, cuando Jesús afirmó que el Padre trabaja y que Él como Hijo trabaja, los judíos entendieron lo que Jesús les estaba comunicando y le dijeron que estaban molestos con Él porque Él se estaba haciendo igual a Dios. Y después de eso, en vez de que Jesús, por ejemplo, tratara de calmar los ánimos, bajar el nivel de las aguas, empieza con una serie de aseveraciones que afirman su deidad, su divinidad. Y entonces, lejos de tranquilizar ese momento difícil, lo va a exacerbar, porque reitera casi versículo por versículo el hecho de que Él es Dios. Y hoy vamos a continuar a partir del versículo 22. Dice, porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. La razón primaria de la encarnación de Jesús, según Juan 3:17, dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces esa fue la razón por la que viene, por la que encarna, es su primera venida. El versículo 22 habla de la función de él como juez, ¿verdad? Que el Señor Jesús tendrá al final de los tiempos. Ahora, solo notemos, en su primera venida, Él vino para salvar al mundo, pero cuando regrese, vendrá a juzgar al mundo. En este versículo 22, Jesús afirma algo diferente a lo que los judíos creían. Bueno, y era acertado, pues según Génesis 18:25, dice, está el diálogo entre Abraham y Dios cuando va a enviar a los ángeles a Sodoma. Y en este diálogo Abraham le dice a Dios, lejos esté de ti hacer tal cosa, hacer morir al justo con el culpable y que el justo sea tratado como el culpable. Lejos esté de ti, refiriéndose a Dios, el juez de toda la tierra. No ha de hacer lo que es justo. Y así hay más pasajes donde hablan de que Dios es el juez de toda la tierra. El versículo 22 nos dice también que el juicio lo dio al Hijo, como lo afirma también Pablo en Hechos 17, 30, 31. Dice así, por eso,
Aunque antes Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia, en este tiempo manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo con justicia por medio del hombre a quien ha designado. Este hombre a quien ha designado es Jesucristo, dando fe de ello a todos al resucitarle de entre los muertos. Recordemos que el contexto de este pasaje es Pablo compartiendo el evangelio a los griegos, ¿verdad? Allá en Hechos 17. Y ahí está Pablo afirmando lo que Jesús está afirmando, que él va a ser el que va a juzgar al mundo en este momento futuro. El Padre dio al Hijo la potestad de juzgar, lo cual reitera nuevamente la divinidad del Hijo, porque ya vimos que en la mentalidad judía y en base a lo que enseña el Antiguo Testamento, el que es juez es Dios. Así que si el Hijo va a cumplir con esa función de juez, es porque tiene la autoridad, que lo vamos a ver más adelante, lo cual nos está diciendo, reiterando que Jesús es Dios. En el versículo 23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Si vamos a Isaías 42:8, Dios afirma que Él no comparte su gloria. En el versículo dice, yo, el Señor, este es mi nombre, no daré mi gloria a otros, ni mi alabanza a los ídolos. Sin embargo, con lo que dice aquí en Juan, el Señor Jesús dice, pero el Padre, al dar todo el juicio al Hijo, abre la puerta para que Jesús sea honrado como es honrado el Padre. Así que Dios comparte su honra con el Hijo, o el que Dios comparta su honra con el Hijo, significa que el Hijo y el Padre son uno en esencia. Por lo tanto, aquel que diga que honra a Dios, pero no reconoce que Jesús es Dios, entonces en realidad no honra a Dios. Entre los grupos religiosos actuales que afirman creer en Dios, entre comillas, honrarlo, pero que no creen en Cristo, pues podemos mencionar los mismos judíos, los musulmanes, los mormones, los testigos de Jehová, entre otros. Escuchando al pastor John MacArthur, él dice que llegó a conocer y tuvo cierto grado de amistad con Larry King. No sé si ustedes se acuerdan de Larry King, era un periodista que tenía un programa en Estados Unidos, fue muy famoso por muchos años, hasta que se hizo viejito, se retiró, creo que ya se murió. Larry King tenía ascendencia judía y platicando con John MacArthur, le dice Larry King a John MacArthur, mira, John le dice, estoy bien, yo estoy bien, yo voy a estar con Dios. ¿Y de dónde, en base a qué dices eso? Le dijo John MacArthur. Y le dijo Larry King que como era judío, por el hecho de ser judío, él estaba bien con Dios. Y entonces dice John MacArthur, ¿y quién te dijo eso? Pues otro pastor evangelista le había dicho eso a Larry King, que los judíos con tener fe en Dios, ahí estaban bien. Y el punto es este, que lo que estamos afirmando acá, si alguien no cree en Cristo como su Señor y Salvador, obviamente no tiene acceso a todo lo que él vino a lograr, a esa tarea salvífica que él tuvo. Bueno, eso podríamos platicar. Alguien me podría preguntar, bueno, mire, ¿y Abraham cómo fue? Porque Abraham no estaba el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ya alguna vez platicamos acá que los santos del Antiguo Testamento siempre se salvaron por fe y se salvaron por fe a cuenta futura del pago que Cristo iba a hacer en la cruz. O sea que en pocas palabras podemos decir, todo salvo que hay ha sido por el pago que Cristo hizo en la cruz. Antes de eso, que eso pasara, creían a Dios,
pero esa fe les era contada por justicia a cuenta futura de lo que Cristo iba a hacer. Y después de la muerte de Cristo, pues para nosotros es a cuenta de lo que ya hizo por nosotros. Filipenses 2, 9 al 11 dice: por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó, esto es a Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es el Señor. De nuevo con la idea, el que honra al Hijo, honra al Padre, ¿verdad? Y aquí en este pasaje, obviamente, Dios mismo está exaltando al Hijo para que sea honrado. El versículo 24 dice: de cierto les digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, sino ha pasado de muerte a vida. En los versículos anteriores de explicar su relación con el Padre, ahora Jesús explica su relación con la gente. Solemnemente declara, y cuando digo solemnemente declara es porque dice: de cierto les digo. Si ustedes se van al texto griego, este de cierto es la traducción de dos palabras que conocemos mucho. En el texto griego dice amén, amén. Así que cada vez que vemos que Jesús dice de cierto les digo, en el texto original dice amén, amén. Y esta declaración es como que dice, es enfática. Lo que les voy a decir es sólido, es contundente, ¿verdad? Así que les declara lo siguiente: que el que oye su palabra y cree al que lo envió, tiene vida eterna. Este tiene vida eterna, tomando en cuenta que el verbo está en tiempo presente. El comentarista Thomas Constable afirma que es una, y aquí la palabra que él dice, escatología realizada. Ustedes saben que escatología es el estudio de las cosas de los últimos tiempos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estuvimos estudiando Apocalipsis, estuvimos teniendo una serie de todo un estudio escatológico de las cosas que van a pasar en los últimos tiempos. Así que Constable dice, esta frase de que tiene vida eterna y que está en presente es una escatología realizada, o sea, es la realidad de futuras condiciones que ya existen en el presente. En este caso, se refiere a que los creyentes ya tienen la posesión de la vida eterna. Los que hemos creído en Cristo ya tenemos vida eterna, aunque el disfrute de esa vida eterna está para nosotros en un futuro, ya es una realidad presente. Por eso este autor dijo escatología realizada. Aunque se realiza plenamente en el futuro, ya pertenece para nosotros desde ya. Agrega Jesús que este que oye y que cree no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En Juan 3:18, Jesús mismo dice, el pasaje de Juan 3:18 afirma, el que cree en él, o sea, en Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Nuevamente, el que cree en él no es condenado, ¿verdad? Pero el que no cree ya ha sido condenado. Por eso el que cree en él no viene a condenación, sino ha pasado de muerte a vida. Tenemos que entender esto, ¿verdad? El ser humano, y lo vamos a ver en un pasaje más adelante, está muerto espiritualmente. Y como está muerto espiritualmente, está separado de Dios, no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Por eso es que el que no cree en Cristo ya está condenado, porque está muerto espiritualmente. Continuemos. Dice Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿verdad? Entonces usa esas dos palabras, y el que oye, de alguna manera, es equivalente a creer. O sea,
no es solo por oír que alguien es salvo, sino es un oír con fe depositada en Cristo. Hace algunos días hay un programa de un ministerio que se llama Ligonier. Este es un grupo, una agrupación de creyentes que tiene una serie de programas, editan libros, estudios bíblicos y todo. Y dentro de uno de sus podcasts, uno de estos estudiosos hizo este análisis de estas 3 palabras que aparecen aquí. Noticia, así como lo pronunciaba él en inglés, ¿va? Noticia, ascensus and fiducia. Lo diríamos nosotros, notitia, ascensus y fiducia. Los reformadores del siglo XVI dividieron la verdadera fe que salva en 3 partes. Y ahí abajo les estoy agregando la fuente. Y estas 3 partes son notitia, ascensus y fiducia. Vamos a ver qué es cada una. Estamos hablando de creer en Cristo, el que oye y cree. Bueno, dicen que para que un no creyente pues tenga acceso a la verdad del evangelio, el primer paso es noticia. Notitia quiere decir información. Lo primero que se le provee al no creyente es información. ¿Y qué es lo que le informamos? Bueno, que tiene que conocer las verdades bíblicas, como cuáles, como creer que hay un solo Dios, como creer que Cristo es Dios, creer en su cruz, o el hecho de que Cristo fue crucificado por los pecadores, que resucitó de entre los muertos, información de la gracia de Dios, etcétera. En pocas palabras, esta información es la que damos cuando compartimos el evangelio. Ok, a eso se le llama en latín, porque estas palabras están en latín, notitia o noticia, como diría un gringo. El segundo elemento para que un no creyente tenga acceso a la luz es lo que se llama ascensus. Ascensus, pasado al español, quiere decir aprobar o asentir. Asentir quiere decir admitir como cierto o conveniente lo que la otra persona ha afirmado o propuesto antes. O sea, cuando yo me acerco a una persona y le digo, Dios le ama, Cristo murió por sus pecados, murió en una cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Cristo hoy vive, Cristo es Dios, Cristo quiere ser su Señor y Salvador. Cuando yo le estoy dando toda esa información, el siguiente elemento es este, que la persona asienta, o sea, admita que esto que le estamos compartiendo es cierto. Aquí anoto, dice, es estar de acuerdo con las verdades compartidas del evangelio. Pero ahí no se termina la historia. No es solo cuestión de que demos información y que la persona la acepte como verdadera. Falta un elemento que es este que se llama fiducia. Fiducia es confianza, es la plena fe, es la entrega y compromiso hacia el Señor Jesús. Cuando Pablo es derribado en pleno día por el Señor Jesús, ¿y quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues, le responde. ¿Dónde está la fiducia de Pablo? Cuando Pablo le dice, ¿qué haré, Señor? Ahí es donde Pablo está entregándose a él. Tras que venía de enemigo persiguiendo creyentes para derrotado ante ese encuentro con Cristo. Cuando el carcelero de Filipo, cuando él liberó a Pablo y Silas y se va a suicidar y Pablo le dice, aquí estamos, el hombre queda impresionado, obviamente ya había recibido información de lo que estaban enseñando estos y lo único que hace el carcelero es decir, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y cuál fue la respuesta? Cree en el Señor Jesucristo. Y nos dice el texto que el carcelero creyó. Eso es fiducia. O sea, en pocas palabras, no es suficiente tener información, no es suficiente que la persona esté de acuerdo con lo que le hemos compartido. Si no hay confianza, si no hay entrega, fe, creer en el Señor, entonces el proceso de la salvación no está completo. Versículo 25.
de cierto les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyen vivirán. Como vamos a ver la frase viene la hora y la hora es, vamos a ampliar un poco esto más adelante. Nuevamente hay una declaración enfática. Vuelve Jesús a decir, de cierto les digo, para enfatizar esto. Viene la hora y ahora es. Viene la hora, habla de un aspecto futuro. Y ahora es, habla de un aspecto presente. Vamos a ver a continuación que primero va a hablar Jesús de lo presente y al terminar nuestro pasaje de hoy estaremos viendo ese futuro. El futuro, por supuesto, se refiere a la resurrección de los cuerpos, la resurrección física de la que vamos a ver más adelante, y el presente se refiere a la resurrección de los muertos espirituales. Como ha dicho un estudioso, resurrección física, todos los que han muerto van a resucitar, eso va a ser para todos. Pero la resurrección de los muertos espirituales, eso solo va a ser para aquellos los que crean en Cristo. Ahí está el punto. Y ahora es que se refiere a los muertos espirituales, o sea, coloco ahí entre paréntesis, las personas vivas, pero separadas de Dios por su condición de pecado. Como afirma Pablo en Efesios 2:1, en cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados. Y más adelante dice Pablo, pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, y dice nosotros, ¿verdad? Muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Así que cuando Cristo está hablando acá, se está refiriendo a la resurrección espiritual de los muertos espirituales, y son todos aquellos que al ser expuestos al mensaje del evangelio creen en Cristo. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyen vivirán. Aquí el verbo oír, anotaba hace un momento, es equivalente a creer, equivalente a decir tener fiducia en Cristo, confianza en Cristo. Todo aquel que cree en él pasa de muerte a vida. Versículo 26. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo el tener vida en sí mismo. No sé si ustedes han oído esta palabra, yo la oí hasta hace poco, no hace mucho tiempo, ¿verdad? Y es la palabra aceidad, ¿verdad? Para mí no la había escuchado antes. Una vez más Jesús habla de otra cualidad divina, tener vida en sí mismo. Dice que el Padre tiene vida en sí mismo y el Hijo tiene vida en sí mismo. En teología, a esto se le llama aceidad, que es la doctrina que enseña que el fundamento de la vida, perdón, puse Dios con minúscula, error es mayúscula, que el fundamento de la vida de Dios está en él mismo. O sea, el ser supremo no depende de nada fuera de sí para existir. Eso es lo que quiere decir aceidad, que Dios tiene vida en sí mismo, no dependió de nada ni de nadie, sencillamente existe. La fuente es el diccionario teológico escrito por Claudio Honor Correa de Andrade. No supe si era un hombre o una mujer, pero en fin, ahí está dentro de esas fuentes. El Hijo, porque tiene o puesto que tiene vida en sí mismo, recuérdense que en el capítulo 1, versículo 4, nos dice Juan que en él estaba la vida, o sea, en Cristo estaba la vida. Puesto porque tiene vida en sí mismo, puede dar vida espiritual a los que carecen de ella, o sea, los que están muertos. Y de nuevo, al tener vida en sí mismo, una vez nos está reenfatizando el hecho de que es Dios. Versículo 27. También el Padre le dio la autoridad para hacer juicio porque es el Hijo del Hombre. Ya nos había dicho anteriormente en el versículo 22
que el Padre le concede la función de juzgar al Hijo, y aquí se agrega que esta función de juzgar es con autoridad para hacerlo. Sin embargo, aquí lo interesante es la segunda parte del versículo, en la expresión que dice que es el Hijo del Hombre. Vamos a recordar que esta expresión viene de Daniel 7, 13, 14. Cuando Daniel escribe, estaba yo mirando en las visiones de la noche, y he aquí que en las nubes del cielo venía alguien como un hijo del hombre. Llegó hasta el anciano de días y lo presentaron delante de él. Ok, solo entendamos aquí en Daniel. Cuando habla del anciano de días, está hablando en la mentalidad judía de Jehová. Y cuando habla del Hijo del Hombre, está hablando del ungido, o sea, el Mesías, el Cristo, que está predicho en todo el Antiguo Testamento. Así que en pocas palabras, el Cristo, el Mesías, el ungido, llega hasta el anciano de días, Jehová, y lo presentan delante de él. Y note aquí, entonces le fue dado el dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es dominio eterno que no se acabará, y su reino uno que no será destruido. Este es el Mesías. Y cuando Jesús les está diciendo, porque esto que estamos leyendo aquí en estos versículos es Jesús hablando a los judíos, y él les está diciendo que él es el Hijo del Hombre. Y un buen judío conocedor del Antiguo Testamento sabe que el Hijo del Hombre es el ungido. Así que de manera muy clara él está diciendo, yo soy el ungido, como cuando se lo dijo a la mujer samaritana. Sabemos que cuando venga el Cristo, y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Así que si ustedes quieren poner enojados a los judíos, aquí sigue el Señor dándoles duro, ¿verdad? Porque les está diciendo, yo soy el ungido, el Mesías, ¿verdad? Por supuesto, se refiere al ungido que Dios enviaría, y en este pasaje está frente a los judíos y ellos entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Como hijo del hombre es el ungido, que es Dios, pero a la vez es completamente hombre. El hombre perfecto que pudo representar a la humanidad delante de Dios. Así que, siendo Dios y siendo hombre, y como hombre, entonces puede juzgar a la humanidad porque pertenece a la humanidad y la entiende. Esta es una opinión de Tomás Constable. Versículo 28. Así que agrega Jesús, no se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. ¿Se recuerdan que en el versículo 25 Jesús dijo, viene la hora? Ok, a esto se refiere, a este evento futuro. En el 28 lo aclara y describe que precisamente es un evento que va a suceder, lo que está diciendo aquí, la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos aún en el tiempo de ellos y en nuestro tiempo aún no sucede. Ahora, esta resurrección de los muertos será universal. Todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Anoto, será universal, pero no simultánea. Ustedes recordarán cuando estudiamos Apocalipsis que la resurrección se da en varias etapas. No es nuestro objetivo esta noche entrar en detalle, pero si ustedes se recuerdan, cuando es el rapto, hay una parte de resurrección donde los muertos en Cristo resucitan primero y después los que estemos vivos, dice Pablo, seremos arrebatados con él juntamente en las nubes. Luego, al terminar la gran tribulación, hay una resurrección de los muertos en Cristo durante la gran tribulación, y ahí también, de acuerdo a algunos estudiosos, es la resurrección de todos los redimidos del Antiguo Testamento. Y en estos dos casos es de resurrección de salvos. Y luego viene el milenio, y al final del milenio, entonces es la resurrección de todos los que no creyeron en Cristo, y es para solamente dictaminar en juicio su condenación. Entonces, por eso decimos, ¿todos van a resucitar? Sí, pero no van a ser
de manera simultánea. Y obviamente hay diferencia, que es lo que nos dice el versículo 29. Y saldrán todos estos resucitados, los que hicieron el bien para resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de condenación. Se distinguen dos resurrecciones, la de vida y la de condenación. Dice, los que hicieron el bien, o sea, los primeros, y los que practicaron el mal, los segundos. Ojo, esto no implica que la salvación es por obras, porque está súper claro en la escritura que la salvación no es por obras. Pero, como utiliza esto aquí el Señor Jesús, hay que entenderlo. Pero las obras son la evidencia visible del estado espiritual del individuo. O sea, eso es lo que puede verse. Las obras como evidencia de que el individuo creyó en Cristo o que lo rechazó. Algunos, vamos a ver aquí, dice, los que hicieron el bien, o sea, buenas obras, una buena vida, es porque creyeron en Jesús. Ahora, los que practicaron el mal son los que rechazaron al Señor. Ahí estaba yo pensando un poquito, tengo mi ex maestro que todavía está vivo, un hombre muy buen profesional, una persona que ustedes la miran y dirían, bueno, pero él no vive una vida así pecaminosa y malvada. No cree en Dios, por supuesto, no cree en Dios. Pero ustedes dirían, pero ¿cómo va a ser eso? Si él no es un desalmado, pues no es un marero, no es un vendedor de drogas, no es narco, no es contrabandista, no es un hombre maloso sexualmente. Entonces uno dice, uy, ¿cómo está esto? Bueno, a ver si nos ayuda esto. En Mateo capítulo 15, los versículos 8 y 19, junto ahí los dos, dice, y ahí Jesús se refería al pueblo judío, ¿no? Este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Es un hecho de que el que no tiene a Cristo tiene un corazón alejado de Dios y su vida, su realidad interna de pecado, nosotros no la podemos ver, me explico. Yo pensando en este maestro, digo, bueno, yo desconozco cómo es internamente, ¿verdad? Y conocemos mucha gente que tiene una apariencia moral y como ha habido muchos casos, de pronto se descubre algo que habían ocultado por mucho tiempo. Mire, los redimidos, los que hemos creído en Cristo, pecamos, tenemos todavía una vieja naturaleza. Y por obra del Espíritu Santo estamos luchando continuamente para no hacer lo que quiere nuestra vieja naturaleza, sino hacer lo que Dios quiere a través de su Espíritu. Ahora imagínense a alguien que no tiene al Espíritu Santo. ¿Qué freno va a tener, verdad? Entonces, es solo para que tengamos claro esto, pero todavía para aclararlo más, para entender esto de las obras, ¿verdad? Voy a usar un pasaje que está más adelante en Juan. Recordemos la pregunta que le hicieron a Jesús. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Allá en el capítulo 6 le pregunta a la audiencia esta que lo había visto alimentar a los 5,000. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Y la respuesta de Jesús fue, esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. Ahí está el punto, me explico. Hay una obra que hacer, sí, ¿cuál es? Creer en aquel a quien Él envió, creer en Jesucristo. Esa es la obra que satisface, llamémosla, la exigencia de Dios. Bueno, terminamos. En síntesis, Jesús afirmó a los judíos que Él, así como el Padre, que comparten la misma naturaleza divina, pueden hacer lo mismo, como resucitar, juzgar, recibir la misma honra, dar vida eterna.
Jesús es el Hijo del Hombre que salva y condena. Salva como redentor y como juez dictamina la sentencia final. ¿Y todo esto por qué? Porque Jesús es Dios. Ahora sí queda claro por qué los judíos querían matarlo. Porque era clarísimo que él les había dicho, yo soy. Solo con decir yo soy, ya está diciendo yo soy Dios. Y ese es en el que nosotros hemos creído, en Jesús nuestro Salvador. Así que terminamos esta noche, terminamos el estudio de hoy con ese versículo final donde se nos habla que algunos serán resucitados para vida y otros para condenación. Y la diferencia radica en el hecho entre aquellos que creyeron en Jesucristo como su Señor y Salvador personal o aquellos que simplemente lo rechazaron o lo ignoraron. Esto determina el futuro de las personas, determina la vida eterna que tendrán o la condenación eterna que tendrán. Nos vemos entonces en el estudio de la próxima semana.